Saludos y bienvenidos a este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado La unidad según Jesucristo. La verdadera unidad no es la unidad que entiende el mundo, sino la que nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 17 Jesús dice orando al Padre: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Cuando Jesucristo habló de unidad, no lo hizo desde la comodidad, sino desde la solemnidad de la cruz que se le acercaba. Y en Juan 17 recoge la oración más profunda del Señor, su clamor sacerdotal. Allí no pide prosperidad, ni poder, ni reconocimiento para los suyos. Pide unidad, pero no cualquier unidad, no una alianza superficial, no una uniformidad impuesta. La unidad que brota del corazón de Cristo tiene una profundidad espiritual que el mundo no puede dar ni tampoco imitar. Hoy hablamos mucho de unidad, pero pocas veces hablamos de la unidad verdadera según Jesucristo. El origen de la verdad de la unidad se encuentra en las palabras de Jesús cuando dice: «Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti». La unidad cristiana no nace en la Iglesia, nace en Dios mismo. Antes de que hubiese creyentes, ministerios o congregaciones, ya existía una comunión perfecta entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La unidad verdadera no es algo que se organiza, es relación, no es humana, es divina, no se fabrica, sino que se recibe. Cuando la Iglesia intenta unirse sin permanecer en Cristo, esta es la clave, solamente va a lograr acuerdos, pero frágiles. Pero cuando la comunión con Dios es real, la unidad entre los hermanos es una consecuencia natural. No estamos llamados a crear unidad, sino a vivir la unidad que ya existe en Cristo. El carácter de la unidad que Jesús pide y nos exige es cuando dice: «para que todos sean uno». Observemos que no dice para que todos piensen igual, ni para que todos hagan lo mismo. La unidad bíblica no elimina la diversidad, no borra las diferencias legítimas, no anula la personalidad. En la Trinidad es un ejemplo, hay distancia, hay distinción de personas, pero hay una perfecta armonía entre ellas, con un plan y con un propósito. Así también debe ser en el cuerpo de Cristo, su Iglesia. Pablo lo expresa de la siguiente manera, en 1 Corintios capítulo 12, un cuerpo y muchos miembros. La unidad cristiana no es uniformidad, es armonía bajo una misma cabeza, la cabeza Cristo. El lugar donde se vive la verdadera unidad, Jesús añade una frase clave, dice que también ellos sean uno en nosotros. La unidad no se sostiene en la afinidad humana, sino en la vida compartida en Cristo. Cuando la comunión se basa solo en gustos personales, tradiciones o preferencias, la unidad se rompe fácilmente. Pero cuando los creyentes están, esta es la clave, en Cristo, el perdón vence todo conflicto, la gracia supera la ofensa y el amor gobierna sobre el orgullo. Fuera de Cristo la unidad es imposible, en Cristo es algo inevitable. El propósito de la unidad cristiana, Jesús lo declara solemnemente. Este es el propósito, el fin, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad no es un fin en sí misma, sino un propósito misionero. El mundo no se va a convertir solo por buenos argumentos, sino por vidas y testimonios reales. Una iglesia dividida debilita su testimonio, confunde el mensaje y sobre todo entristece al Espíritu Santo. Pero una iglesia que camina en la unidad de Cristo predica sin palabras, refleja la gloria de Dios y da evidencia viva del Evangelio. Luego tenemos los enemigos de la verdadera unidad. Las Sagradas Escrituras nos advierte
de aquello que amenaza la unidad. Los verdaderos enemigos de la unidad son el orgullo espiritual, la murmuración, la crítica, la queja, la falta de perdón, el sectarismo. No es casualidad que Satanás ataque la comunión y la unidad. Él sabe que una iglesia unida es una iglesia poderosa. Por eso Pablo nos exhorta y nos dice, solícitos, o sea, cuidadosos en guardar la unidad del espíritu, en el lazo, en el vínculo de la paz. La unidad se guarda con humildad, se protege con amor y se alimenta con la verdad. Por tanto, y para concluir, debo decir que debemos hacernos un autoexamen, examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿somos instrumentos de paz o de división? Debemos aprender a perdonar como Cristo nos perdonó, priorizar la comunión espiritual por encima de nuestras preferencias personales y recordar que nuestra relación con Dios afecta directamente nuestra relación con los hermanos. La verdadera unidad según Jesucristo no se firma en un documento ni se proclama de palabra, se vive de rodillas, se cultiva en amor y se sostiene gracias a lo que ocurrió en una cruz, sacrificio de Cristo. Cuando la Iglesia vive unida en Cristo, el mundo puede no entendernos, pero no puede negar que Dios está en medio nuestro. Una unidad que glorifica a Dios, que edifica a la Iglesia y que anuncia a Cristo al mundo. Esa es la unidad verdadera y que Cristo desea que vivamos. Bien, pues este era el mensaje que traía para hoy. Que Dios te bendiga, recibe un fuerte abrazo.